internacional Civicus, miembro de la Alianza de Participación Ciudadana, consultora de Naciones Unidas, Women, miembro del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Con ustedes, Rosana Morales Ibrahim. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este Congreso Internacional de Deporte, en donde precisamente el deporte juega un papel fundamental en una sociedad culturalmente diversa, en donde todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y en este sentido, la inclusión en el deporte de niños y niñas con discapacidad, como así también de todo un grupo o todo un colectivo que se encuentra excluido o marginado del deporte, implica un avance significativo en la educación impartida, porque precisamente desarrolla actitudes para lograr mejores resultados, especialmente en niños y niñas con discapacidad, que si bien es cierto, trabajan en objetivos individuales, pero al mismo tiempo trabajan en un entorno con otros niños y niñas de su misma edad. Y en este sentido, los facilitadores del deporte o los profesores del deporte tienen que conocer, concientizarse y entender estos enfoques con valores de igualdad, de derecho y de inclusión, especialmente con las personas con discapacidad. Y en este sentido, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que el deporte inclusivo asegura que todos los niños, sin distinción, puedan crecer, aprender y jugar en conjunto, sin distinción. Por otro lado, también otorga la posibilidad de que uno pueda aprender y conocer cuáles son los talentos, cuáles son las actitudes y cuáles son las necesidades y personalidades de los demás. Cuando hablamos muchas veces de discapacidad y deporte, se lo enfoca desde un punto de vista sanitario, desde el esfuerzo o desde la superación. Pero también tenemos que tener en cuenta otros factores, como ser el beneficio social que surge a partir de la práctica de un deporte. ¿Cuál es la actividad que desarrollan que pueden de alguna manera optimizar actitudes de autoestima en cuanto al entorno que manejan, con un sentido de pertenencia? Si tenemos en cuenta todas estas cuestiones, podemos hablar en este sentido. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, de formar en la inclusión a los actores del deporte. Igualdad y deporte se relacionan entre sí. Las reglas del deporte son iguales para todos, tanto en la práctica como en la previa de la actividad deportiva. Y en este sentido, ¿qué es lo que queremos decir? Que llega a un resultado de accesibilidad universal. Una accesibilidad universal que no se simplifica solamente en el derecho a la accesibilidad, sino también que rompe las fronteras o las barreras físicas y actitudinales. Hay que abandonar algunos viejos estereotipos que se encuentran aún enquistados en el deporte, que de una u otra medida los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante a la hora de construir la discapacidad en el deporte, sin caer en el infantilismo de decir el pobrecito, el renguito, el manquito, y sin caer también en la asexualidad del deportista con discapacidad.
Si tenemos esos conceptos claros, podemos también tener claros los conceptos de una perspectiva de género en el deporte. Es decir, todos nacemos con un sexo definido, biológicamente definido como hombre y como mujer. Pero nuestro desarrollo, nuestra responsabilidad, nuestro rol que desempeñamos en la sociedad, eso lo aprendemos de la familia y del entorno en el que vivimos. Y en ese sentido, hablar de una perspectiva de género en el deporte, estamos precisamente derribando viejos estereotipos que se encuentran enquistados en el deporte. La discriminación que hacemos de manera formal o informal que hacemos sobre niñas, adolescentes o mujeres en el deporte o en la actividad física, las hace más vulnerables en sus derechos y por lo tanto las hace víctimas no solamente de una violencia física, sexual o psicológica, sino que las hace vulnerables en todos los entornos, en el entorno de recreación, en el entorno educativo y en el entorno laboral. En este sentido, debemos incluir, participar, hacer partícipes a niñas, mujeres y adolescentes en las prácticas deportivas o en cualquier disciplina deportiva, para que ellas vean satisfechos sus derechos, como así también puedan desarrollar actitudes de autoestima en el entorno que las rodea. Cuando hablamos muchas veces de inclusión, suelen referirse a insertar personas en un espacio determinado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es transformar esos espacios para incluir a todos. La invisibilidad que hace la sociedad contra las personas con discapacidad o la exclusión que hace la sociedad contra las personas con discapacidad es lo que hace que se vean vulnerados sus derechos, se vean vulnerados su dignidad, se vean vulneradas su individualidad. Y en este sentido, los profesores o los facilitadores de las actividades físicas tienen que adaptar las herramientas que van a utilizar o tienen que adaptar las actividades a realizar. No tenemos que normalizar a la persona con discapacidad. Tenemos que normalizar a una sociedad que excluye y discrimina a las personas con discapacidad. Si tenemos en cuenta estos conceptos básicos, vamos a poder hacer del deporte o de la práctica deportiva una situación no solamente de rehabilitación o de una actividad terapéutica, sino que también podemos emplear la actividad física o el deporte en sí de forma recreativa o competitiva como una actitud o como una acción de formación, de vocación y de recreación. Muchas gracias por esta invitación a participar con un enfoque de inclusión de este congreso. Gracias. Gracias, Rosana Morales Ebrahim, que acaba de disertar. Ahora sí, podemos iniciar con el profesor Diego.